Bienvenidos a esta última unidad del curso Fundamentos de Economía. Esta unidad está dedicada a la macroeconomía. Al igual que en la anterior, comenzaremos por definirla y luego nos ocuparemos de precisar algunos conceptos que le son propios, haciendo mención también de algunos entes u organismos que intervienen en la regulación de la economía. Los temas de este capítulo incluyen las cuentas nacionales, el PIB o Producto Interno Bruto, el Producto Nacional Bruto, la balanza comercial, las rentas nacionales, el papel del dinero en la economía y del Banco Central, la inflación y el desempleo. La macroeconomía es la rama de la economía que estudia el comportamiento económico de un conjunto de variables colectivas o globales que se da al interior del sistema económico y al mismo tiempo busca entender y explicar la economía en su conjunto para prever posibles crisis económicas. En otras palabras, su objetivo es la economía de todos en conjunto, familias, individuos, empresas, gobierno y el resultado de las relaciones económicas que sostenemos cada uno de nosotros como miembros de la sociedad, en todos los niveles y en distintos grados. La macroeconomía ofrece una visión simplificada de la realidad, pues permite comprender la conducta de los agentes macroeconómicos y el comportamiento de las variables. Para interpretar la realidad se elaboran modelos con los que se ilustra el funcionamiento de la economía en su conjunto y se introducen supuestos simplificadores. En macroeconomía se agregan los distintos bienes y mercados hasta reducirlos a un solo bien genérico, que representa el conjunto de todos los bienes y servicios que se producen y se intercambian. Este bien tiene una única curva de demanda, que se conoce como la demanda agregada, y una única curva de oferta, a la que llamaremos oferta agregada. La macroeconomía recurre a instrumentos que permiten entender los efectos que las variables generan en el país. El comportamiento macroeconómico se puede entender como la suma de todas las decisiones macroeconómicas que toman las personas, las familias y las empresas. En el cuadro se observan algunos de los objetivos e instrumentos con los cuales se dinamiza la economía. Cada actor o miembro de la sociedad hace parte del sistema económico, donde no hay elementos aislados, sino interrelacionados. Para una mejor comprensión de las variables macroeconómicas es necesario conocer qué factores afectan las decisiones individuales, las de las familias y las de las empresas. En resumen, el comportamiento macroeconómico se puede entender como la suma de todas las decisiones macroeconómicas tomadas por las personas, familias y empresas. Entre los aspectos que estudia la macroeconomía figuran los indicadores agregados, como las cuentas nacionales, Producto Interno Bruto, más conocido como PIB, las tasas de desempleo y los índices de precios, entre otros. Las cuentas nacionales es un sistema de registro contable que permite conocer el estado de la economía y la dinámica de las actividades que en ella se desarrollan por parte del sector público y privado. Sobre ellas se hace una evaluación de las necesidades existentes y se define la política a adoptar en materia económica hacia el futuro. A partir de la información que aportan las empresas y los consumidores, organismos especializados, para el caso de Colombia es el Departamento Administrativo Nacional de Estadística, DANE, procesan datos que sirven de insumo para tomar decisiones económicas. La macroeconomía analiza periódicamente estas variables y sobre sus resultados define las políticas económicas procurando el equilibrio y crecimiento de la economía de un país o región. A continuación, revisaremos de manera general cada una de estas variables. El Producto Interno Bruto. El Producto Interno Bruto o PIB es el valor monetario que se le da a los bienes y servicios que se producen en un país en un periodo determinado, generalmente un año. En otras palabras, representa la valorización de toda la producción de bienes y servicios finales que se producen en un tiempo determinado. Incluye lo que producen los residentes en el país, independientemente que sean nacionales o extranjeros. El PIB corresponde a la sumatoria de valores agregados de todos los sectores. En otras palabras, es la riqueza que se genera en el país.
se representa mediante la fórmula C más I más G más X menos M, donde C corresponde al consumo de bienes y servicios, I representa la inversión en activos, la M corresponde a las importaciones que se realizan en el país, las X las exportaciones y G el gasto agregado del gobierno. Pasemos ahora al Producto Nacional Bruto. Es el valor monetario de todos los bienes y servicios finales que se producen durante un periodo de tiempo, utilizando factores de producción nacionales, independientemente de si dichos factores se encuentran dentro o fuera del país. Definamos ahora el saldo de la balanza comercial. Este corresponde al conjunto de exportaciones e importaciones de mercancías. Se importan materias primas, bienes de capital y bienes de consumo, insumos con los que se abastece la industria y bienes que no se producen en el país. Las exportaciones hacen referencia a los mismos bienes que salen del país para abastecer el mercado exterior. El saldo de la cuenta corriente. En la cuenta corriente se realizan transacciones que corresponden, por una parte, a las importaciones y exportaciones de mercancías y servicios y, por otra, a las transferencias unilaterales corrientes, es decir, con destino al gasto, ya sean públicas o privadas. El saldo de la cuenta corriente, entonces, resulta de la diferencia entre los gastos derivados de la compra de bienes y servicios y transferencias menos los ingresos que se generan por la venta de los mismos conceptos. El saldo de la cuenta de capitales. El conjunto de transacciones da cuenta de las disponibilidades del país para financiar su formación de capital o modificar la posición acreedora o deudora frente al resto del mundo. El saldo es la diferencia entre los ingresos y egresos correspondientes a los activos de un país. El saldo de la balanza de pagos. Este saldo determina la situación de déficit o superávit en las reservas del Banco Central, para nuestro caso, el Banco de la República. Definamos ahora la demanda agregada. La demanda agregada corresponde al gasto total de la economía en su conjunto en un periodo determinado. Toma en cuenta los gastos totales de los bienes y servicios de consumo, los bienes y servicios del Estado, la inversión y las exportaciones. El superávit fiscal. Se hace referencia a él cuando los ingresos públicos son mayores que el gasto público. El presupuesto del sector público. Se le define como el ingreso público que proviene del recaudo fiscal, es decir, dineros que se obtienen a nivel de tributos y contribuciones, y de los gastos públicos, que son los dineros que utiliza el Estado para su funcionamiento y crecimiento. También incluye la inversión del Estado. Otra variable importante es la propensión marginal a consumir. El consumo promedio de cualquier persona está supeditado a su capacidad económica. Lo que mide la propensión marginal al consumo es el crecimiento de este consumo cuando se incrementa la renta. Entonces, la propensión marginal a consumir es la proporción de una unidad monetaria adicional de ingreso que se gastará en consumo adicional. ¿Qué es el ingreso disponible? El ingreso disponible corresponde a los ingresos que la totalidad de las familias de una determinada economía tienen disponibles para su uso en productos de consumo, para satisfacer sus necesidades y para satisfacer el ahorro. En términos macroeconómicos, el ingreso disponible corresponde a los ingresos totales de una economía, o sea, el ingreso nacional, deducidos de los impuestos directos sobre los ingresos, y los ahorros corporativos netos, es decir, las ganancias retenidas, y más la suma de las transferencias del Estado a los hogares, por ejemplo, las subvenciones y el apoyo social. La inversión agregada. La inversión agregada explica cómo los recursos son invertidos para el desarrollo. Esta inversión privada incluye inversión en planta y equipo de las empresas,
construcción de viviendas y variación de existencias. En las cuentas nacionales, las dos primeras categorías, es decir, inversión en planta y construcción de vivienda, se engloban en la inversión bruta fija, y la variación de existencias se analiza por separado. Las tres categorías juntas determinan la inversión agregada. Según Mankiw, de los distintos agregados que recoge la contabilidad nacional, el más significativo es el PIB, es decir, Producto Interno Bruto, pues mide el valor monetario del total de los bienes y servicios finales producidos para el mercado durante un año en un país determinado. En términos de cuentas nacionales, conviene hacer las siguientes precisiones. Una economía produce muchos bienes y productos distintos, y para poder agregarlos es necesario sumar el valor monetario de cada bien o servicio. Cuando se mide el PIB, no se cuentan todos los bienes y servicios producidos en el país, sino únicamente los que se venden a los usuarios finales, para evitar contar más de una vez los productos intermedios, es decir, para evitar la doble contabilidad. Cuando se mide el PIB, solo se suma el valor de los bienes y servicios finales. El valor de los productos intermedios está incluido automáticamente en el valor de los productos finales para los que se han utilizado. En la medición del PIB solo se incluyen los bienes y servicios producidos en el año en cuestión. En el PIB no se incluyen todos los bienes y servicios producidos por la economía, sino solo los que se producen para el mercado. El PIB mide la producción dentro de las fronteras del país, independientemente de que haya sido producido o no por los colombianos en el exterior. Vamos a definir el deflactor del PIB. Un deflactor es un índice de precios con el que se convierte una cantidad nominal en otra real. La magnitud nominal se deflacta separando la variación que se da por el crecimiento de los precios de la atribuida al aumento de los factores reales. Vamos ahora a ver la diferencia entre Producto Interno Bruto y Producto Nacional Bruto. El PIB representa el valor de los bienes producidos en un país, mientras que el PNB o Producto Nacional Bruto mide el valor de la producción obtenida por los factores nacionales, situados tanto en el país como en el extranjero. Por tanto, el Producto Nacional Bruto es igual al valor de la producción obtenida por los factores productivos nacionales en el país o en el extranjero, y se define como la suma del PIB más las rentas de los residentes nacionales obtenidas en el extranjero menos las rentas de los residentes extranjeros obtenidas en el territorio nacional. El Producto Nacional Bruto y Producto Nacional Neto. La definición del Producto Nacional Bruto incluye la inversión bruta, es decir, la inversión neta más la depreciación. Por lo tanto, un indicador más preciso del Producto Nacional solo debe incluir la producción total de la inversión neta. Este sería el Producto Nacional Neto, que es la sumatoria de toda la inversión realizada en el país e incluye los gastos en el consumo privado, los gastos públicos, la inversión y las exportaciones. A las exportaciones se le deben restar las amortizaciones o depreciaciones. Pasemos ahora a la renta nacional. Corresponde a los ingresos totales que reciben el trabajo, el capital y la tierra, y se calcula deduciendo la depreciación y los impuestos indirectos del PIB. La renta nacional contiene los alquileres y otras propiedades, los intereses y los beneficios de las sociedades. Para lograr la renta nacional neta, o RNN, como suma de las remuneraciones de los factores productivos, se debe enunciar el Producto Nacional Neto a costo de los factores. Diferencia entre renta disponible y renta personal. La renta disponible se refiere al dinero que se dispone para cubrir gastos en un periodo determinado. La renta personal es igual a la renta nacional, pero solo se concentra en el individuo. Se calcula deduciendo de la renta nacional las utilidades no distribuidas por las empresas, los impuestos sobre los beneficios y las cotizaciones a seguridad social, y se le suman las transferencias que los individuos reciben por parte del Estado. Para precisar la noción de renta personal, que se notará como RP, veamos su definición. RP o renta personal es igual a la renta nacional neta menos los beneficios no distribuidos, menos los impuestos sobre los beneficios, es decir, TV, menos las cotizaciones de seguridad social,
CSS más las transferencias del Estado, que las denotamos como TR. La renta personal entonces es igual a la renta nacional neta menos los beneficios no distribuidos por las empresas, menos los impuestos sobre los beneficios, menos las cotizaciones a la seguridad social, más las transferencias del Estado. Vamos a abordar ahora el papel del dinero en la economía. El dinero juega un papel primordial en la economía y el intercambio es la base fundamental del mercado. Se constituye en el motor de la actividad económica y el flujo constante que dinamiza la economía. Se valora por el gran volumen de transacciones o intercambios comerciales que se realizan a diario. Entre las principales funciones del dinero se encuentran servir como medio de cambio, servir como unidad de cuenta y como depósito de valor. El Banco Central es un establecimiento que funge como autoridad monetaria, responsable de la emisión del dinero legal de un país y de transar, controlar y ejecutar la política monetaria. El Banco Central por lo general es de carácter público y es una entidad autónoma e independiente del gobierno del país. Para el caso colombiano, el Banco Central está representado por el Banco de la República, entidad que maneja y controla todo el proceso de la política monetaria. Son funciones del Banco Central: administrar y custodiar el oro y las divisas, proveer el efectivo, ser el agente financiero del Estado, ser el banco de los bancos. Como administrador y custodio del oro y las divisas extranjeras, se faculta al Banco Central para custodiar las reservas exteriores de oro y divisas o moneda extranjera. Las reservas externas incluyen todo tipo de obligación que un país extranjero haya contraído con el Estado. Pueden ser bonos emitidos por un gobierno extranjero y bonos emitidos por organismos internacionales. El Banco Central además tiene la función de suministrar efectivo, es decir, billetes y monedas a la economía. También actúa como el cajero del sistema bancario. Los depósitos que mantienen los bancos en el Banco Central les permiten hacer pagos entre ellos, relacionarse con el sector público y con el extranjero. Estos depósitos de los bancos forman parte de sus reservas. Como agente financiero del Estado, el Banco Central realiza operaciones de cobro y de pago por cuenta de este con organismos internacionales y acreedores extranjeros. También es el encargado de la emisión de valores públicos del gobierno. Además, puede proveer financiamiento transitorio al gobierno. También es el banco de bancos. Es decir, la banca privada acude al Banco Central cuando necesita liquidez, lo que le permite ajustar sus reservas. Concede créditos de corto plazo a los bancos, supervisa el funcionamiento de entidades bancarias y emite normas sobre operaciones financieras, informaciones contables, encajes, capitales mínimos y auditorías. A continuación, revisaremos algunos conceptos adicionales que estarán presentes en el estudio de la macroeconomía. Se entiende por base monetaria a la cantidad de efectivo que en un momento determinado se encuentra en manos del público, los bancos comerciales y otras instituciones de depósito, e incluye los depósitos de las entidades financieras en el Banco Central. Las reservas internacionales netas están constituidas por la divisa extranjera en manos del gobierno o el Banco Central. El multiplicador de la demanda agregada es la relación que existe entre el cambio en la renta nacional de equilibrio y la variación en la demanda de inversión o en los gastos gubernamentales, recaudación impositiva o exportaciones. El papel moneda, también conocido como billete de banco, es aquel cuyo valor tiene convertibilidad en oro. Un último tema a tratar en este capítulo es el de la inflación y el desempleo. Cuando se analiza la economía se puede establecer la relación entre la inflación y el desempleo, así como el impacto que tiene cada uno sobre el país. La inflación y el desempleo tienen una relación inversa, es decir, un aumento en el desempleo reduce la inflación y un aumento en la inflación tiende a reducir el desempleo. Es por ello que se hace necesario el control y vigilancia de los factores productivos por parte del gobierno a fin de que pueda generar las políticas económicas que los mantengan estables o en su defecto tienda a ajustarlos. La economía de un país funciona en tanto cumpla una serie de objetivos, tales como el crecimiento de la producción, lograr una baja tasa de desempleo, mantener una estabilidad de precios, controlar el desequilibrio exterior y disminuir el déficit público.
Retomemos ahora los conceptos de inflación y desempleo con mayor detalle. La inflación corresponde al aumento sustancial, persistente y sostenido del nivel general de precios de una economía a través del tiempo. Hay inflación cuando se da un aumento de la mayoría de los precios de una economía y no un incremento aislado o temporal en el precio de un solo producto o de un solo conjunto de productos. Los tipos de inflación. La inflación está constituida por varios niveles, de ahí que se analiza a partir de la siguiente distribución. La inflación moderada se refiere al incremento lento de los precios. La inflación galopante describe cuando los precios se incrementan de 2 o 3 dígitos, es decir, 30, 120, 240%, en un lapso promedio de un año. Por su parte, la hiperinflación es una inflación anormalmente alta que puede alcanzar hasta el 1000% anual. Este tipo de inflación anuncia que un país está viviendo una severa crisis económica, ya que su dinero pierde constantemente el valor. Entonces, el poder adquisitivo, es decir, la capacidad de comprar bienes y servicios del dinero, baja y la población busca gastar el dinero antes de que pierda totalmente su valor. Algunas causas de la inflación. Existen diferentes explicaciones sobre las causas de la inflación. Cada explicación trata de dar cuenta de un proceso. Aunque no existe una teoría unificada que integre todos los procesos, se estima que por lo menos existen 3 tipos de inflación: la inflación de demanda, la inflación de costos y la inflación autoconstruida. Veamos ahora algunas teorías sobre la inflación. La teoría monetarista señala un incremento en el suministro o provisión del dinero como causa de la inflación. La teoría neo-keynesiana afirma que existen 3 tipos de inflación: la inflación en función a la demanda por incremento del Producto Nacional Bruto y una baja tasa de desempleo, o lo que se denomina la curva de Phillips. La inflación originada por el aumento en los costos, como podría ser el aumento en los precios del petróleo, y la inflación generada por las mismas expectativas de inflación, lo cual genera un círculo vicioso. Teoría del supply side. Afirma que la inflación se produce cuando el incremento en la masa monetaria excede la demanda de dinero. Entonces, el valor de la moneda está determinado por estos 2 factores. Según esta teoría, el incremento en la masa monetaria no tiene efectos inflacionarios en la medida que la demanda de dinero aumente proporcionalmente. Ahora veamos la teoría de la escuela austriaca. A su juicio, la inflación no es más que un incremento en el suministro del dinero. Por su parte, la teoría estructuralista señala que la causa de la inflación no es simplemente un incremento en la demanda o la presión de los costos. Para localizar las raíces de la inflación es necesario considerar los desajustes y las tensiones económicas y sociales que surgen con el desarrollo económico de los países no industrializados. Por otro lado, la teoría del bienestar identifica cuestiones relativas a la eficiencia económica y al bienestar social. A partir del concepto de poder real de compra de un individuo, se calcula el número de artículos que puede comprar. Consideraciones para detener la inflación. Los bancos centrales pueden influir fijando tasas de interés y controlando la cantidad de dinero que circula en la economía. Las tasas de interés altas reducen el crecimiento en la masa monetaria. Sin embargo, se advierte que esta política puede estancar el crecimiento en la economía y promover el desempleo. Por otra parte, fijar la tasa de cambio de la moneda local frente a las divisas fuertes, especialmente el dólar, también puede contribuir a controlar la inflación. También se pueden reducir los impuestos y dejar que la tasa de cambio flote según las fuerzas del mercado. Todo esto con el fin de controlar los precios de los productos. Hablemos ahora del desempleo. Se refiere a la desocupación, cesantía o paro en el mercado de trabajo. Hace referencia a la situación del trabajador que carece de empleo y, por tanto, de salario. Por extensión, es la parte de la población que, estando en edad, condiciones y disposición de trabajar, en otras palabras, la población activa, carece de un puesto de trabajo. Entre los tipos de desempleo tenemos el desempleo friccional, el desempleo estructural, el desempleo por insuficiencia de la demanda agregada y el desempleo disfrazado.
¿Cuál es el impacto del desempleo en la economía? El desempleo representa un costo económico y social. El costo económico corresponde a todo lo que se deja de producir y que será imposible de recuperar. No solo incluye los bienes que se pierden por no producirlos, sino también una cierta degradación del capital humano, que resulta de la pérdida de destrezas y habilidades. Por su parte, el costo social se expresa en pobreza y miseria humana, privaciones e inequidad social y política. La curva de Phillips a largo plazo y la teoría de las expectativas racionales son otros dos de los conceptos que vamos a abordar. La curva de Phillips corresponde a una curva empírica dependiente negativa que pone en relación la tasa de inflación y la tasa de desempleo. Cuando hay desempleo, aumenta la inflación. Se trata entonces de colocar en el eje vertical la inflación y en el eje horizontal el desempleo. Así, la curva de Phillips representa una combinación de desempleo e inflación. Las nuevas teorías, como la de la tasa natural de desempleo, distinguen entre una curva de Phillips a corto plazo y otra a largo plazo. La curva de Phillips a corto plazo sería de carácter descendente, pero desplazándose según las expectativas de inflación. A largo plazo, solo una tasa de desempleo, la tasa natural, es coherente con una tasa de inflación estable. La curva de Phillips a largo plazo, por lo tanto, sería vertical, así que no habría relación entre la inflación y el desempleo. Por otra parte, según la teoría de la existencia de expectativas racionales, incluso a corto plazo se puede dar que las políticas de demanda logren aumentos de la producción, que solo generarán subidas de precios. En la curva de Phillips interviene un término, que es la tasa de sacrificio, según el cual la cantidad de puntos porcentuales de producción anual que se pierde en el proceso de reducir la inflación se mide en términos de puntos porcentuales de aumento del desempleo. Dicho de otra forma, la tasa de sacrificio corresponde al número de puntos porcentuales de PIB real de un año al que debe renunciarse para reducir la inflación en un punto porcentual.